Gracias por nuestros hermanos que se han ido agregando. Gracias por querer también estar. El querer es poder, dicen algunos, ¿cierto? Así que gracias por los hermanos que se pueden conectar y también aquellos que tienen sus dificultades para hacerlo. Dios les ayude y también nosotros podamos ayudar y tender la mano para hacerlo así también. Em, las mañanas están, no digo más tibios porque igual está un poquito fresco algunas mañanas, pero a mí me dan ganas de levantarme más temprano. Yo tengo que levantarme temprano, darle desayuno al Marcelo, porque entra a clase a las 8:30. Pero ya me dan más ganas de levantarme. Así que me pongo al ladito de la ventana después de tomar desayuno y a escudriñar las escrituras, como decimos nosotros. Y ha sido bastante provechoso. Creo que el tiempo bueno también es un tiempo para reencontrarnos con algunas costumbres, como para algunos levantarse temprano, ¿cierto? Espero que en este tiempo bonito, a los que nos gusta, nos levantemos temprano y aprovechemos el solcito de la mañana cuando empiezan ahí los primeros rayos del sol a caer sobre el jardín o el patio o la ventana. Y a usted ahí está durmiendo en su cama y le llega un rayo de sol ahí en pleno ojo. Ojalá que le ayude para despertarse, ¿cierto? Y levantarse y tener un tiempo devocional. Creo que por las mañanas encontrarnos con la palabra del Señor es bastante saludable. Así que bueno, ahora no es la mañana, ahora ya van a ser, son las 8 de la tarde. Y aún está un poquito claro. Antes de que el día se vaya, vamos a tomar en consideración la palabra del Señor. Y yo le pedí ahí por el WhatsApp, ojalá que tuviera un lápiz, papel a mano por ahí, ojalá siempre un cuaderno, si usted pudiera. Ya, yo inauguré el fin de semana un nuevo cuaderno, no porque haya llenado los otros dos, sino porque este lo quiero trabajar de una manera especial. Encontré unos devocionales antiguos por ahí, sé que estoy partiendo con los devocionales del año 2017 y he encontrado bastante. El problema es que me engolosino y empiezo a trabajar en los versículos. Así que si usted tiene papel y lápiz a mano y tiene su Biblia también, le voy a pedir que vaya a Juan capítulo 15. Vamos a trabajar una manera de estudiar la Biblia. Quiero que usted, una de mis intenciones cuando empecé a enseñar la Biblia es motivar a los hermanos, no espantarlos ni asustarlos con la Biblia. Sé que algunos que somos más cabezones nos gusta de repente meternos en papa ahí con el estudio de la Biblia, y nos ponemos más exegéticos y nos ponemos ahí, le buscamos la quinta pata al gato y la quinta vuelta. A algunos nos gusta meternos ahí en las patas a los caballos a veces para revisar la palabra del Señor. Y mucha gente a veces tiene temor de acercarse a la palabra porque piensa que al no ser un erudito, no ser un entendido, no ser un gran teólogo, puede que la Biblia le quede como poncho. Lo que creo que el propósito del Señor a entregarnos su palabra no era espantarnos en ningún sentido, por el contrario. Y creo que parte del trabajo del enemigo es justamente eso, poner temor en nosotros para alejarnos de la palabra y tomarle miedo, decir, no, que yo no la entiendo, no la sé o no tengo idea. El propósito creo que de muchos de nosotros es acercar la Biblia a usted, ponérsela ahí delante de los ojos para que la vea, ¿cierto? Y metérsela ahí por los ojos y hacer también que usted le tome el gusto y el sabor a la palabra. Y parte del consejo es, ¿cierto? Ojalá tomar la palabra a primera hora de la mañana. Yo debía tener reunión a primera hora, teníamos reunión con la Vicky a las 9 de la mañana. Así que tuve que dejar ahí la Biblia abierta con mi cuaderno nomás y retomar el devocional después que terminara la reunión. Eh, y tratar de hacer eso, de poder organizarme de alguna manera, que es la invitación que siempre estamos haciendo, de que usted tenga su devocional diario. Estamos nosotros mandándole todos los días, en lo posible, una lectura bíblica, una reflexión. La idea es que usted no tan solamente lo escuche, sino que ojalá busque en su Biblia, ojalá que en algún momento del día usted se siente a escuchar el devocional o a verlo ahí en el teléfono, y ojalá lo haga con su Biblia en la mano y ojalá también con un cuaderno o una hoja para anotar algo importante que se le vaya quedando. Parte de ese ejercicio es el que quiero que hagamos en esta tarde. Así que ahí en Juan capítulo 15, y como le decía anteriormente, a veces a algunos nos gusta meternos en papa, irnos por allá, de repente irnos así como filosofar al respecto de la palabra, y está bien. Pero, insisto, a veces eso puede espantar a muchos hermanos más nuevitos o incluso hermanos también avanzados. Los puede espantar un poco del estudio de la Biblia. Por lo tanto, siempre se recomienda que usted ojalá vaya ahí al Evangelio de Juan, donde hay mucha palabra que tiene también una fácil digestión, ¿ya? Pero no por ser de fácil o rápida digestión es palabra que sea liviana o que carezca de importancia o de peso suficiente. Por el contrario, es palabra muy provechosa. El ejercicio que vamos a hacer en esta tarde es sacar, así como le decía el otro día yo, una calada de esta sandía tremenda que es
capítulo 15 de Juan, vamos a sacar una rebanadita, pero la vamos a saborear. Ojalá hasta las pepas las vamos a tragar. Ya, la idea es que ojalá tomemos un pasaje de ahí. Y si bien muchos, y esto hermano creo que lo tomen con mucha madurez también los hermanos que son más antiguos probablemente se van a espantar, nosotros siempre defendemos que no debemos sacar los versículos de contexto, sino leerlos en su contexto, ¿ya? Pero eso también a veces complica a alguno porque también se va a aproximar con temor a la Biblia pensando sacarla de contexto. Este no es el caso, ¿ya? Sino que vamos a extraer un pasaje de ahí, vamos a sacar una calada de esta sandía y la vamos a saborear de tal manera que las cosas que reflexionemos con respecto a ese trozo de sandía, que es un trozo pequeño pero muy jugoso, lo podamos aprovechar y lo podamos saborear. Juan capítulo 15. Voy a leer el contexto y después voy a extraer un trozo de esta sandía, ¿ya? Voy a cortar un cuarto de sandía y después de ahí voy a sacar una rebanada. Versículo 1 del capítulo 15. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Versículo 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Ya? Vamos a llegar solamente hasta ahí, aunque este capítulo 15, hermano, acerca de la vid verdadera, es un capítulo muy hermoso, muy lindo, que puede ser estrujado, pero hasta el cansancio, hasta el hartazo que usted puede estrujar este pasaje. Y también puede tomar pequeños trocitos y estrujarlos también y va a sacar un tremendo jugo. Vamos a concentrarnos en el versículo 2. El versículo 2 dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Versículo 2. Vamos a sacar otro calado más en ese versículo 2. Vamos a quedarnos solamente con la segunda parte. ¿Cuál es esa segunda parte? Dice: todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Si yo hago una paráfrasis del texto y usted dice, ¿qué es paráfrasis? Bueno, paráfrasis es decir en otras palabras lo mismo, sin perder el sentido, sin perder el significado, ¿ya? Lo que vamos a hacer es sacarle un poco la cáscara de la sandía, que obviamente no se la come nadie, aunque la cáscara puede servir para hacer mermelada, tengo entendido, ¿cierto? Guarde la cascarita a un lado porque le va a servir igual. Guarde las pepas porque le puede servir para otra cosa. Y vamos a extraer la médula de ahí, de este pasaje. No es la parte más importante del pasaje, sino la parte con la que yo me voy a quedar en este momento. Así que usted ahí en su cuadernito, si gusta, va a anotar, o en su hojita, Juan capítulo 15, versículo 2, y si quiere le pone una B chiquitita. Ya, a veces uno se encuentra ahí con que un pasaje bíblico o un versículo dice Salmo 23, 1a, Salmo 23, 4b. Eso quiere decir, ¿por qué A y B si en la Biblia no hay ni A ni B? Entonces si uno hace un ejercicio, el versículo lo puede dividir en dos partes, o hasta en tres partes, depende de cómo usted quiera cortar ahí la sandía, ¿ya? Y el calado que vamos a hacer de esta sandía bíblica es la parte que dice: todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Vamos a hacer un poco de este ejercicio parafrásico de modificar un poco el texto con nuestras palabras. Insisto, esto no es nada satánico. Algunos dicen, está cambiando la palabra del Señor, el Señor lo va a condenar a las penas del... No, usted sabe que eso no es la intención de lo que estamos haciendo, ¿ya? Entonces lo voy a decir con las siguientes palabras. Todo aquel que lleva fruto, el Señor lo limpiará. Mira, ahí yo le puse entre medio el Señor. Porque si lo leo aislado, no dice, lo limpiará. ¿Quién lo va a limpiar? Bueno, el labrador. ¿Quién es el labrador? Entonces dice, mi padre es el labrador. Pero nosotros vamos a entender que es Dios es el labrador, ¿ya? Entonces alguien podría decir, no, es que es Jesús, no, es que Dios, es que es el Padre, es que es el Hijo, el Espíritu Santo. Como le decía, no nos vamos a meter en eso. No estamos pecando si decimos que el Señor, uno dice, ¿el Padre o el Hijo? Digamos el Señor, no hay ningún peligro en eso. El Señor, usted incluso puede decir el Espíritu Santo, y no va a pecar en eso tampoco. El Espíritu Santo nos va a llevar a toda verdad y justicia. Así que en cierto sentido alguien podría decir, es el Espíritu Santo el que hace la poda o la limpieza, y no hay ningún peligro en eso. Si nos queremos meter en la parte teológica profunda, que no es la intención de este estudio,
Podemos meternos a discutir con otros teólogos ahí, ¿cierto? Y podemos ponernos a pelear y probablemente vamos a terminar agarrados de las mechas. Bueno, en mi caso es medio difícil eso. Y en vez de sacarle provecho al pasaje, vamos a terminar peleados. Lo que sea, creo que Cristian decía algo el otro día, que a veces uno se mete, ¿cierto?, a opinar en algunas partes y a veces es mejor mandarse a cambiar porque no se saca nada de provecho en algunas discusiones. Hay algunas discusiones que son prudentes, que son necesarias, que son sabias y que llevan fruto finalmente. Pero otras discusiones que son infructuosas y es mejor, ¿cierto?, decir hasta luego y retirarse. En este sentido, si queremos ponernos a discutir sobre el versículo 2 de este pasaje, podemos pasar largas horas discutiendo con algunos hermanos, ¿cierto? Pero como no es la intención de en este momento, vamos a quedarnos con esa parte que dice, el que lleva fruto será limpiado para que lleve más fruto. Entonces, yo recuerdo que uno de los primeros devocionales que hice para poner ahí en el Facebook de las redes sociales, justamente tomé un pasaje y lo empecé a desmenuzar de esta manera. Entonces, anote ahí en su hojita, en su cuaderno, algunas palabras claves con respecto a este versículo. ¿Ya? Dice, todo aquel que lleva fruto. Entonces, anote llevar fruto. Llevar fruto. ¿Ya? Y si usted quiere, ponga una coma y diga rama cargadita. ¿Ha visto esas ramas cargaditas de fruto que ya se doblan? ¿Cierto? Ahora, los que conocen de la parte, ahí no sé quiénes son los más expertos en la parte de la poda ahí y el tema de los frutos, pero en algunos sentidos y en la parte botánica, o si usted quiere, tiene que ver con eso de árboles frutales, cuando la rama está sobrecargada, es necesario a veces sacrificar o eliminar cierta parte de los frutos para fortalecer otros, ¿cierto? Entonces es necesaria cierta poda o cierta limpieza en la cual hay que deshacerse de algunos elementos para poder fortalecer otros elementos. En algunos casos uno va a sacar o va a eliminar o va a limpiar aquellos elementos que no son saludables para la rama. Y en algunos casos va a tener que sacar algunos que, pareciendo saludables, van a restar fuerza al resto de los frutos. Entonces, si nos ponemos a pensar de manera espiritual, dice, ¿qué es lo que está diciendo el Señor aquí con el fruto, con todo lo demás? Entonces, anotamos recién ahí, llevar fruto, y pusimos al ladito rama cargadita. Dice el pasaje, todo aquel que lleva fruto lo limpiará. Entonces, anoten en el siguiente renglón la palabra limpiar. Si usted quiere poner otro concepto al lado, ponga podar, aunque no es completamente sinónimo de la palabra, pero para el contexto tiene sentido. Un ejercicio que usted puede poner ahí, se lo dejo de tarea, ¿ya? Es que cada palabra, la palabra llevar, que anotamos en el renglón anterior, y la palabra fruto, usted las puede buscar en un diccionario común y corriente, el diccionario más sencillo que tenga en su casa, y busque sinónimos de la palabra llevar y sinónimos de la palabra fruto. Usted puede poner entonces que la palabra llevar tiene varios sinónimos. Llevar, transportar, en algunos casos va a ser sostener, en algunos casos va a ser retener, en otros casos va a decir, no sé, y así diferentes palabras que le puedan ayudar a hacer más, a darle más contundencia al concepto y poder entender el significado espiritual que tiene ese pasaje. Llevar, transportar, sostener, retener. Y también puede buscar sinónimos de la palabra fruto, ¿ya? Fruto, fruta, producto puede ser en algún caso también, ¿cierto? Resultado, el fruto de, el resultado de, la salida de, el efecto de, puede ser, ¿cierto? Entonces usted puede después que tenga esa nube de sinónimos de las palabras, usted puede decir, llevar fruto. Si empieza a jugar y a hacer malabarismo con los sinónimos de la palabra llevar y sinónimos de la palabra fruto, puede decir transportar un resultado,
ser portador de un resultado, ser portador de algo. En este caso dice de un fruto. Entonces usted puede hacer la siguiente reflexión. Insisto, esto yo estoy ayudándole un poco pero la idea es que usted después solito pueda hacer este ejercicio de practicar y revisar el versículo. Entonces, si usted toma la frase llevar fruto y empieza a pensar en esa frase, llevar fruto, le insisto, si por la mañana usted se amanece con ese concepto de llevar fruto y lo mastica y lo saborea, puede que llegue a muchas más conclusiones. Llevar fruto, yo puedo decir, llevar fruto, como está hablando en el sentido espiritual, yo puedo decir llevar bendición. Entonces puedo hacer el siguiente ejercicio. En donde diga fruto, voy a poner bendición. Y vuelvo a leer el pasaje. Todo aquel que lleva bendición, lo limpiará. O como dije anteriormente, todo aquel que lleva bendición, el Señor lo limpiará. ¿Para qué? Para que lleve más bendición. Está bonito, ¿cierto? Ya cambiamos la palabra fruto por bendición. Si yo quiero jugar más con el pasaje, yo puedo decir llevar fruto, llevar bendición, transportar bendición. ¿Ya? En ese sentido siempre es como que yo llevo, así como muchos de ustedes han llevado a la casa pastoral, ¿cierto? Han llevado un paquete de arroz, una ayuda, en esto con lo otro. Usted toma esa bendición y la deja en otro lado. Y después se vuelve con sus manos vacías. Puede ser. Entonces podemos decir llevar bendición, puede ser llevar bendición en nuestras manos, llevar bendición en nuestro corazón. Ese es el fruto que transportamos. Todo aquel que es portador de bendición, todo aquel que es transportador de bendición para los demás, el Señor lo va a limpiar. Ahora, dijimos para avanzar un poco, porque podemos estar en este versículo, hermano, dándole un buen rato ahí y sacándole bastante provecho a lo que tiene que, a la simple frase que dice, llevar fruto. En esa pura frase podemos estar conversando, hermano, una hora completa. Y es bastante jugoso. Mire, ese primer mordisco del trozo de la sandía es bien jugoso y usted lo puede saborear un buen rato. Llevar fruto, hermano, ¿sabe qué? Yo podría decirle mañana a las 8 de la mañana, hermano, en su mente, en su corazón, que este día su frase sea llevar fruto. ¿Se imagina que se lo diga a las 7 de la mañana? Lo despierto, rin en la mañana. Hermano, ¿por qué hermano me despierto a esta hora de la mañana? Hermano, la frase para hoy es llevar fruto. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, piénselo durante el día, reflexione en eso. ¿Qué quiere decir llevar fruto? Si hace ese ejercicio, le aseguro que va a tener bendición. Llevar fruto. Y la siguiente palabra que teníamos en el segundo renglón es la palabra limpiar. Limpieza, podemos decir, ¿cierto? Si usted puede buscar ahí en su diccionario la palabra limpiar, limpieza. En este caso, en el caso que estamos hablando del ejercicio de una rama con fruto, hablábamos de podar. Limpiar tiene que ver también en el sentido de la rama, sacar aquellos elementos que puedan impedir el crecimiento de un fruto que sea más grande. Me acuerdo mucho, siempre que hablo de esto del fruto lo limpiará para que llegue más fruto, me acuerdo mucho de una revista de monitos que leí cuando chico, donde el no sé qué le decía al Pato Donald, el Pato Donald tenía un árbol de manzana, un árbol frutal. Entonces, el árbol estaba todo florecido y lleno de ramas y muchas flores. Entonces, le preguntaba a alguien, le decía, quiero tener manzanas, pero no sé qué tengo que hacer con el árbol. No, tienes que sacar la mitad de las flores. Entonces decía, ¿por qué? Porque si tu árbol tiene 1000 flores, deberían ser 1000 manzanas. Estoy poniendo un ejemplo súper básico. 1000 manzanas. Pero esas 1000 manzanas van a ser así, van a ser chiquititas. En cambio, si eliminas 500 flores, tus manzanas van a tener la mitad de las manzanas, pero las manzanas van a ser grandes y jugosas. Porque toda la fuerza que el árbol está ocupando para las 1000 flores, para las 1000 manzanas, probablemente se le va a ir mucha fuerza al árbol. Pero si te concentras en la mitad, entonces vas a tener 500 manzanas, pero más jugosas, más grandes y más fortachonas. Eso era más o menos la idea. Yo no recuerdo, cuando era niño leí esta revista. Y el Pato Donald, en su ignorancia y en su insensatez, si este era el árbol, en vez de sacar una, así mitad y mitad, hizo esto.
sacó la mitad de las flores de un lado y dejó todo el otro lado pelado. ¿A qué quiero llegar con esto? Es que el que poda tiene que saber también, ¿sí o no? Los que conocen de árboles frutales o tienen cierta experiencia en lo que es agricultura, saben de que el que poda tiene que saber podar. Entonces, si usted piensa acá en el concepto que está en el pasaje implícito, dice, el que lleva fruto, el que es portador de bendición, el Señor lo limpiará. ¿Se da cuenta? No dice que uno mismo, el árbol no se poda a sí mismo, sino que deja la poda en manos del que sabe. Ahora, interesante, si nos vamos a reflexionar mucho más allá en el pasaje, decíamos, ¿cierto? Limpiar, podar, y usted puede poner ahí en el renglón, recuerde que el primer renglón decía llevar fruto, ¿cierto? Una rama cargadita, el segundo dice limpiar, podar, y podemos poner ahí eliminar lo que estorba el crecimiento. Eso es más o menos largo de escribir. Si usted busca una frase más corta, la puede poner ahí, ¿ya? Eliminar lo que impide el crecimiento. O si usted se quiere ir en la ola, eliminar aquellos elementos que impiden que el fruto crezca en buenas condiciones. Si no, vamos a tener puras manzanas chiquititas enanas que no van a tener gusto a nada, probablemente, y que no va a ser muy provechoso el árbol. O el fruto no va a tener todo el sabor que necesito. Entonces, se da cuenta, estamos desmenuzando la mitad del versículo 2 y ya llevamos, ¿cierto?, bastante reflexión en la mente. Lo limpiará. ¿Quién lo limpiará? El que sabe limpiar. Entonces usted puede poner ahí entre paréntesis o en un punto aparte o ahí en una idea o una observación. El que poda o el que limpia debe saber lo que hace. Entonces usted va a poner ahí, ¿cierto? El Señor lo sabe hacer. Entonces podemos entender ahí y reflexionar un poco más. Si usted quiere, escribe también que uno no se poda a sí mismo, aunque en rigor usted puede decir, sí, pues, hermano, es uno el que tiene que deshacerse de las cosas que están mal y que estorban. Eso es cierto, ¿ya? Pero obviamente sabemos que solo no podemos. Y que si algo vamos a podar, sería bueno decirle, Señor, estas cosas están en mi mente y en mi corazón y yo quiero llevar más bendición. ¿Qué será prudente que yo saque, que yo corte? Y estoy seguro que el Señor nos va a mostrar cuáles son las cosas que tenemos que eliminar para poder llevar más fruto. Dice el pasaje entonces, para avanzar un poco más rápido, yo le estoy dando solamente la pauta, usted después va a seguir con el ejercicio. El que lleva fruto, ¿cierto? El que lleva la bendición, el que tiene su rama cargadita, el Señor lo va a limpiar, lo va a podar, le va a ayudar a deshacerse de las cosas innecesarias. Ahora, tercer renglón. ¿Para qué? Eso es una buena pregunta. ¿Para qué me limpia el Señor? ¿Para qué me poda el Señor? ¿Por qué es necesario que me deshaga de las cosas que están sobrando, que me deshaga de aquellos elementos que estorban el crecimiento? Uno pudiera pensar, Señor, yo puedo perfectamente ser un siervo útil en tus manos y seguir conservando estos elementos en mi ramita. Porque a veces nosotros como creyentes no queremos deshacernos de aquellas cosas que nos impiden crecer más y llevar más fruto. El propósito de Dios es que si lleva fruto, lleve más fruto. No es simplemente cierto decir, Señor, yo ya estoy llevando fruto, perfecto, dejémoslo ahí nomás. Porque dice el pasaje, la intención del Señor es que lleve más fruto. Entonces eso usted póngalo con letras mayúsculas. Llevar más fruto. El primer renglón dice llevar fruto. Y el último renglón dice llevar más fruto. Entonces, si yo puedo de este pasaje, de este pedazo de sandía, y sacar estos 4 mordiscos, estos 4 jugosos mordiscos, el primer mordisco va a ser llevar fruto, por poner un caso. Anoté, llevar fruto. Este es el primer mordisco de la sandía. El segundo mordisco es limpieza. Y con esto estamos armando un sermón ya. Limpiar, limpieza. Y usted es cierto, la palabra limpieza implica todo lo que dijimos. El que limpia, el que poda, tiene que saber qué es lo que va a cortar. El tercer mordisco es una pregunta. ¿Para qué? Ese es el tercer mordisco, una pregunta. ¿Para qué? Y en general, hermano, cuando usted desmenuza un pasaje bíblico, yo le aconsejo que siempre
de los mordiscos que usted va a dar del pasaje bíblico, uno de esos mordiscos, a lo menos uno, sea una pregunta. Un para qué, un por qué, un cuál es la idea, o qué quiere el Señor para mi vida con respecto a este pasaje. No es simplemente leer un pasaje, como dice Santiago, mirarse al espejo y decir, bacán, y me voy, y se olvida. Sino que el propósito de la lectura de la Biblia, de un devocional, el propósito de cada devocional que usted recibe en las mañanas, todos los días en el WhatsApp de la iglesia, o lo que usted pueda hacer de manera individual, el propósito es que nos hagamos preguntas. Señor, ¿por qué estoy recibiendo este mensaje hoy día? Señor, ¿por qué llegué a este versículo hoy día? Señor, ¿por qué esta palabra me está dando vueltas en la mente, en la cabeza? ¿Por qué me quedé con esto, con esta sensación? Debe haber una pregunta. Entonces la pregunta es, ¿para qué? En el tercer renglón. Y el cuarto mordisco es llevar fruto. Pero ese es igual al primer mordisco. No, es que el cuarto dice llevar más fruto. ¿Se da cuenta? Vamos de llevar fruto, limpieza, ¿para qué? Para llevar más fruto. Entonces, si, como le decía en un principio, volvamos a hacer el ejercicio de cambiar la palabra fruto por bendición. El que es portador de bendición, el que es de bendición para otros, si usted está haciendo de bendición, hermanos, si usted está haciendo de bendición en algún sentido para alguien, para su familia, para sus vecinos, para su amigo, para alguien de la iglesia, para algún hermano en la fe, un familiar, si usted está haciendo de bendición, le aseguro que el Señor va a llegar a golpear la puerta. Y usted abre la puerta y dice, Señor, ¿qué pasa? Vengo a podar, va a decirle el Señor. ¿Pero para qué, Señor, si yo lo que estoy haciendo, Señor, está bien? Estoy completamente de acuerdo, dice el Señor, si está bien. La idea es que te vengo a limpiar para que lleves más fruto. La intención del Señor, entonces, si usted se da cuenta, no es que siempre nos quedemos ahí haciendo algo. Mire, el otro día, el día martes, ¿cierto? Creo que el Señor nos pone en el corazón deseo de servir, de crecer, de avanzar, de llevar más fruto. El tema está en que a veces nosotros no sabemos cómo hacer la poda. Pero como le decía en la segunda pregunta, nosotros no sabemos dónde hay que cortar muchas veces. El Señor es el que sabe. Por eso preguntarle también, Señor, ¿cuáles son las partes que tengo que podar, que tengo que cortar? Así que con estos 4 mordiscos nos vamos a quedar en esta tarde-noche ya, ¿cierto? Para entender que el propósito del Señor, cuando trabaja con nosotros, cuando examina nuestro corazón, el propósito es que seamos mejor de como éramos ayer. Que nuestra rama sea más productiva. Yo anoté en mi devocional limpiar, podar, purificar, perfeccionar. Además puse lo siguiente, que no lo mencioné ahora, si usted quiere lo puede anotar. La poda, la limpieza, puede ser dolorosa. Si usted quiere la nota también ahí. Uno puede decir, si las plantitas no sienten, y algunos, ¿cierto? Los veganos van a defender, no, también las plantas sienten, ¿cierto? Y alguno que le gustan las flores, dice, la Susi Zambrano me escucha, entonces dice, no, las plantitas yo les hablo, ¿cierto? Porque a ella le gustan mucho las plantas, las flores, todo lo demás. Y probablemente si una rama tiene un par de frutos ahí y el Señor dice, bueno, vengo porque vengo a podar, probablemente esa poda, esa limpieza que Dios va a hacer, en algunos casos va a ser dolorosa. Así que déjelo por ahí anotado con un asterisco por ahí, con una observación aparte. La poda, la limpieza puede ser dolorosa. Y no es así, hermano. Si cuando uno tiene la intención de crecer en el Señor y madurar en el Señor, muchas veces se encuentra con que el Señor dice, ya, aquí, a esto hay que entrar a picar aquí. Y dice, no, Señor, esto no lo toque esto, Señor. Esta área déjamela aquí, no me déjamela a mí. Y el Señor dice, hijo, es necesario porque aquí también hay que limpiar. No, Señor, pero es que... Entonces, a veces la limpieza, la poda puede ser incómoda y hasta dolorosa. Y bueno, en el sentido del dolor de la poda, o la poda dolorosa, o la limpieza dolorosa, usted la puede comparar con un montón de situaciones en su vida. Ya alguna prueba por la cual esté pasando, algún vicio que usted esté abandonando. Y cuando hablo de vicio, uno siempre piensa en el cigarro, en el copete. No, son un montón de otros vicios también. Tal vez tiempo desperdiciado, tal vez conversaciones que no convienen, amistades que no convienen. Toda esa poda muchas veces es dolorosa. Yo recuerdo cuando era cabro, y yo decía, Señor, yo te quiero servir. Y el Señor me decía, bueno, sabes que tus amigos la verdad es que no son de mucho provecho. Si tú quieres llevar más fruto, tenés que deshacerte de esas amistades que no te convienen. Señores, que son mis amigos, y son mis amigos del alma, y entrañables y todo lo demás. La poda era dolorosa.
Y como yo no pude podar, el Señor se llevó a todos mis amigos. No se los llevó para el cielo, no. Sino que se los llevó, uno se fue a trabajar, uno se casó, otros se fueron para Santiago, al final me quedé solo. No me quedó otra que... En ese sentido la poda fue dolorosa en un principio porque de un día a otro me quedé sin amigos. Pero encontré muchos más también, hermanos en la fe y amigos en la fe también. Así que la poda fue dolorosa, pero el resultado final fue de mucho provecho. La poda puede ser dolorosa y con eso me voy a quedar porque la idea es que usted también siga más adelante. Yo desmenucé mucho más el pasaje y usted puede seguir desmenuzando lo siguiente. Pero si se queda con esa idea, hermano, todos podemos estudiar la Biblia. No se vaya al libro de Zacarías, no se vaya, qué sé yo, a Lamentaciones, no se vaya al libro de Daniel, no se vaya ni por si acaso a leer los primeros capítulos del libro de Ezequiel, porque probablemente quede ahí con, con un patatús. Podemos en algún momento estudiar esos libros tal vez más complejos, más complicados, más densos, pero no se preocupe. No quiero decir con esto que la Biblia no esté hecha para que usted la lea completa. No, usted puede leer la Biblia completa las veces que quiera. ¿Va a ser complicado? Claro que sí, muchas veces va a ser complicado. Pero eso que no lo haga desistir. Parta por estos versículos que son bastante sencillos. Estrújelo, sáquele ahí, estrújelo hasta el máximo, saboree cada versículo, cada texto, cada pasaje. Y de preferencia, como le decía también, un consejo, creo que muchos pastores aconsejarán también lo mismo, hágalo por las mañanas, cuando la mente, cierto, está ahí fresquita. La primera canción que usted escucha en la mañana, le queda todo el día dando vueltas en la cabeza, ¿cierto? Yo me levantaba en la mañana cuando era chico y mi tía ponía la ranchera, y yo andaba con esa ranchera en la cabeza todo el día. Un colega en el trabajo empezaba en la mañana, llegábamos temprano en la mañana y él empezaba a tararear una canción. Y después yo empezaba con la canción a tararear, y me quedaba con la canción, y él después me decía, buena suerte tratando de sacarte esa melodía de la cabeza. Porque me embarraba todo el día, me dejaba la melodía pegada en la cabeza. Bueno, en ese sentido, hermanos, como le decía, sería bacán en la mañana despertarlo a las 7 de la mañana, o a las 8 de la mañana, o a las 9, y lo primero que usted escuche en la mañana sea un desafío. Por ejemplo, que mañana en la mañana yo le grita al oído ahí por el WhatsApp de la iglesia, hermanos, hay que llevar fruto. Y usted que lo primero que escuche en la mañana, en vez de saber los nuevos casos de COVID y las comunas que salen de cuarentena, en vez de escuchar eso, lo primero que usted escuche en la mañana, cuando se levanta, se despierta, llevar fruto. O escuchar, el Señor me quiere limpiar. Si usted se levanta con ese pensamiento y usted anda todo el día con ese pensamiento, no quiere decir que no va a pensar en nada más. Puede que haya muchas cosas que hayan en su mente, en su corazón durante el día, pero le aseguro que ese primer bocado de la mañana va a ser bastante provechoso para usted. Y también, si usted durante la mañana dice, no, hermano, yo me levanto a las 3 de la tarde porque la verdad es que para mí me cuesta mucho levantarme. Bueno, que el último pensamiento de la noche sea un pensamiento espiritual. Tampoco se duerma pensando en las cifras del COVID, de las comunas que salen de cuarentena. Que su último pensamiento antes de apagar la tele o apagar la luz en la noche sea, Señor, quiero llevar más fruto. Señor, si me quieres limpiar, yo estoy dispuesto a tu limpieza. Conceptos como esos, desayunarse o ir a acostarse en la noche con esos pensamientos nos van a hacer mucho bien a nuestro corazón y nos van a ayudar también a comprender mejor esta limpieza, esta poda que se está haciendo en nuestro corazón.